Dios bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra, como siempre lo digo, puedan bendecir a todos ustedes. Felices y contentos nuevamente con una armadura teológica hecha con mucho amor y con mucho cariño para todos aquellos que siempre están en sintonía, conectados, pegaditos con el Ministerio Internacional Vida Nueva. Estamos alegres desde la República Dominicana. Hoy continuamos con nuestra enseñanza acerca de la iglesia bajo la óptica de Jesús, la iglesia bajo lo que Jesús piensa y desea de su amada esposa, de la iglesia. Te invito a que te puedas suscribir a nuestras redes sociales, nos sigas en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y que allí te hagas un seguidor de nosotros. Esto con la única finalidad de que tú puedas comer bien, tú puedas tener teología bíblica, tú puedas tener una doctrina sólida, y sé que esta palabra será de gran bendición para tu vida. Hemos ya rozando por los 30 videos aproximadamente de mucha enseñanza, de mucha doctrina, de mucha teología, y sé que continuará produciendo en ti frutos y cambios importantes para que seas un hombre o una mujer feliz aquí en la tierra. Hoy vamos a estar hablando acerca de 4 ingredientes principales o 4 prácticas que la iglesia debe hacer, que la iglesia está obligada a poder manifestar aquí en la tierra. Misión principal, llevar el Evangelio de Cristo, pero más allá de llevar el Evangelio de Cristo, que es su norte y la esencia, también tiene otros factores y otras características que tiene que ponderar. Vamos a enumerarlos. La primera, predicación de la palabra de Dios. Número 2, adorar al Señor. Número 3, ser cambio y lograr factores positivos dentro de la sociedad. Y número 3, vivir en santidad. Son las 4 características muy importantes que tiene que tener la iglesia aquí en la tierra. Poder manifestar esas 4 condiciones para ser una iglesia sana y una iglesia doctrinalmente alineada a los pensamientos de Jesús. Una de las características importantes, aparte de conocer nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, todo lo que hagamos de los 4 puntos que hemos hablado, predicar el Evangelio, vivir en santidad, adorar al Señor y crear mecanismos de lo que significa poder vivir en santidad, predicar el Evangelio, ser factor de cambio aquí en la tierra. Todo lo que la iglesia puede hacer, todo, absolutamente todo, tiene que estar fundamentado en la unidad. Sin unidad no se puede salir a predicar el Evangelio. Sin unidad no se puede adorar. Sin unidad muy pocas veces podrás lograr algo en la sociedad y podrás tener impacto en la vida o en las circunstancias que te rodean. Sin unidad difícilmente encontremos una iglesia santa. De nada sirve hablar de los 4 periplos o circunstancias importantes que tiene que manejarse la iglesia si no conocemos lo que es la unidad. La unidad de la iglesia es clave, la unidad de la iglesia es vital. No se puede hacer un proyecto en el nombre de Jesús si la iglesia no está unida. Si no hay una perfección entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo con su iglesia. Mucha gente entiende las verdades de la palabra y entiende las verdades bíblicas, pero pocos han peleado y han defendido la unidad. A veces, bíblicamente, y lo vemos en el libro de Corintios, la misma iglesia se puede fraccionar, muchos haciéndose seguidores o defender una organización o defender un legado o defender una tradición. Pero más allá, el mismo libro de Corintios nos enseña a nosotros de que es Cristo la esencia de todas las cosas. Y Cristo vino para unir. Cristo vino para dar esperanza de paz y de amor. ¿A quién no le gusta trabajar con personas que estén llenas de unidad y llenas de amor? Sería fantástico. Pero muchas veces los intereses personales de cada uno de nosotros podrían ser diferencias para que la unidad perfecta del Señor sea manifestada. Jesucristo y sus discípulos siempre estuvieron unidos, siempre estuvieron juntos, independientemente que muchos de ellos hayan pasado por cobardía, hayan pasado por situaciones complicadas y personales de ellos, como la duda de Tomás, la negación de Pedro, pero a la final siempre terminaron siendo unidos. Y el bautismo del Espíritu Santo fue la redención, bautismo, confirmación y el alumbramiento
de la iglesia. El Espíritu Santo es unidad y va muy unido a la palabra de Dios y al Hijo. La unidad tiene que estar encima, debajo y alrededor de la iglesia. Lo dice Jesús. Y el mundo conocerá que son mis discípulos por el amor que se tengan unos con otros. Amor es sinónimo de unidad. Jesucristo predicaba el Evangelio, la iglesia debe predicar el Evangelio. Son dos características importantes. Él predicó, yo predico. Él trabaja, yo trabajo. Era la similitud y la asociación que Jesús tenía con el Padre. Él siempre decía, mi Padre trabajo, yo trabajo. Yo no hablo mis palabras, sino las que me envió el Padre. Ese es el testimonio. O esos fueron lineamientos que Jesús comenzó a mostrarle a sus discípulos de cómo los discípulos tenían que manejarse en torno a la personalidad de Jesús. No puedes hacer nada si Jesús no lo autoriza. No puedes hacer nada si Jesús no lo avala. No puedes hacer nada si Jesús no lo hizo. Eso es importante. Esa es la connotación principal para saber si vamos bien o no dentro de esta llamada iglesia o cumpliendo los mandamientos de Jesús. Hacer todo lo que Jesús hizo. Comportarse como Jesús hizo. Es la esencia de la victoria de nosotros. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo es una de las connotaciones importantes de Jesús. Él trabajaba hasta tarde predicando el Evangelio. Él duraba hasta altas horas de la noche ministrando la palabra de Dios, enseñando y sanando. Eso a nosotros nos da un ejemplo de cómo era Él. Nosotros también tenemos que ser. No va a llegar el Evangelio y no va a ser expandido el Evangelio por todo el mundo si no se hace con la dedicación que hacía Jesús. Jesús se dedicaba perfectamente a su trabajo y entendía a lo que Él vino. Tú y yo, como iglesia, debemos saber que el Evangelio tiene que ser nuestro norte. Todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio va a ser la punta de lanza para que otras personas puedan salvarse. Al predicar el Evangelio, Jesús sabía que estaba creando un impacto terrible de conversión en las personas. Y nosotros también. Sabemos de que muchas personas pueden llegar a conocer a Jesús si predicamos el Evangelio. Pero es como lo hizo Él, bajo las condiciones de Él y siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús no hacía otra cosa que trabajar en el reino. No podemos tener nosotros la iglesia como un club de puros domingos. No podemos tener la iglesia como un club de amigos donde vamos cuando tenemos tiempo. Así no llevaba Jesús la iglesia. Así no llevaba Jesús su enseñanza. Así Jesús no le enseñó a sus discípulos. Así Jesús no inauguró la iglesia. Así Jesús no enseñó en los primeros pasos de esa iglesia que le dijo a Pedro y a sus discípulos: sobre mí, yo voy a fundar una iglesia. Se hizo con mucho trabajo. Queremos ver frutos dentro de nuestra congregación y ser parte productiva y activa como cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar con mucha pasión y con mucha dedicación. La Biblia nos dice: mirad cuán hermoso, precioso, maravilloso, encantador es los hermanos juntos en armonía, hablando, orando. Bueno, como lo dice Pablo, es una lluvia de versículos edificantes para nuestras vidas. Dice Pablo: entre nosotros hablemos con cantos, con himnos. Cantos espirituales tienen que abundar en nuestra vida. En el Antiguo Testamento dice que donde está reunido el pueblo de Dios, allí Él envía bendición y vida eterna. Una de las características también importantes de la iglesia es el sentido de congregarse. Congregarse todos juntos. Congregarse aquellos que piensan iguales a Jesús. Aquellos que quieren adorar a Jesús y darle las gracias a Jesús por ese sacrificio maravilloso hecho en la cruz. El Padre busca adoradores. Sabemos que son adoradores en espíritu y en verdad, que vas mucho más allá de un canto. Pero también la Biblia nos enseña de que no podemos dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Existe la posibilidad de que no entendamos el valor tan importante que es congregarse. Congregarse es sinónimo de obedecer a la palabra de Dios y es sinónimo de vida eterna y es sinónimo de seguir los lineamientos de Jesús. Jesús se congregaba con sus discípulos. Jesús pasaba largas horas con sus discípulos. Pablo atestiguó en muchas epístolas la importancia de congregarse, de estar juntos, de estar unidos, sirviéndole al Señor.
Esto no es de que yo te llamo y que nos ponemos de acuerdo para salir a evangelizar. Va mucho más allá que anunciar la palabra de Dios en un punto ocasional que nos pongamos de acuerdo. Es también tener la facultad de congregarnos juntos para aprender la palabra, para adorar al Señor y para hacer una vida activa entre toda la familia de la fe. La familia de la fe se hizo para estar junta, se hizo para congregarse y se hizo para ser feliz. Por eso en la palabra de Dios también vemos que Pablo puntualmente coloca esta expresión, familia de la fe. Nos lleva a nosotros a entender de que somos una familia y que la familia permanece unida y que la familia pertenece, entre ellos son uno solo. La familia necesita estar juntas. Congregarse es la mejor demostración de avivar el fuego entre nosotros y de poder compartir entre nosotros lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. El mundo siempre anda buscando alternativas a quién seguir. El mundo por lo general crea héroes, crea personajes, crea personas que puedan impactar en la sociedad. ¿No has pensado que la iglesia podría convertirse en un eslabón importante para que muchos vean en la iglesia la personalidad de Jesús? Yo creo que sí. Jesús puede a nosotros seducirnos, para nosotros impactar la vida de muchas personas y que ellos sean seducidos por nosotros. Nosotros seamos el canal para que ellos conozcan a Jesús. Es importante comprender de que una de las características importantes, más que importante, y nunca me cansaré de decir lo más resaltante, aparte de la predicación del Evangelio, y 1000 veces importante, es que puedas crear un impacto en la sociedad. La sociedad necesita de la iglesia. Muchas veces pasamos nuestras vidas en 4 paredes, y que no es malo, es bueno, por lo que habíamos explicado, de permanecer juntos. Pero hay una sociedad afuera que demanda que una iglesia pueda alimentar sus vidas espirituales que están sin Dios, están rotas. Vidas que necesitan tener comunión con Dios y volver a tener una conexión con el Padre que perdieron hace muchísimo tiempo. El mundo necesita cambios. Y cambios con personas comprometidas por el Evangelio. Salir y predicar el Evangelio sería fantástico en lugares de prominencia, en lugares de envergadura, en lugares donde estén personas que puedan tomar decisiones en la sociedad. Por cada cristiano que pueda convertirse en un puesto importante dentro de un gobierno o dentro de una organización, allí estará alumbrando la luz de Cristo. La iglesia tiene que impactar a la sociedad a través de lo que la sociedad demanda: pureza, santidad, transparencia. La iglesia necesita ser pura en una sociedad corrupta. La iglesia necesita salir y demostrar que con Jesucristo se pueden hacer grandes cambios sociales e intelectuales dentro de una cultura, una sociedad que cada día va en deterioro. Sería maravilloso poder encontrar cristianos redimidos por la sangre de Cristo en lugares importantes. Para que se logre eso, la iglesia tiene que salir a predicar el Evangelio. Desde el más pequeño que uno encuentra en la calle, seguramente, andraposo, hasta el mismo presidente de cualquier país, todos necesitan escuchar a Jesús. No sabemos realmente quién puede ser salvo y quién seguramente despreciará el Evangelio. Pero si salimos a predicar con ímpetu y valentía, lograremos grandes cambios en la sociedad. Esa es una de las finalidades de la iglesia. Jesucristo lo hizo. Jesucristo vino a impactar la sociedad. Es hora que la iglesia también doctrinalmente salga e impacte a la sociedad. Hay 2 mandamientos que queremos profundizar, ya llegando a nuestra parte final de nuestra armadura teológica, de este material, de este contenido maravilloso, que es hablar del bautismo y de la Santa Cena. Bautismo significa inmersión, significa realmente más que profundizar en los detalles del bautismo, significa demostrar que Jesucristo vive en mí, demostrar públicamente de que he abrazado la fe de Dios, demostrar públicamente de que ya no vivo para el mundo y ahora vivo para Cristo. Muchos creen que el bautismo salva y realmente no es así, porque eres salvo es que te bautizas. Bautizar simplemente es decirle al mundo: ahora soy de Cristo. Es un acto público. Es un acto que tienes que hacerlo en plena convicción de lo que se hace. La Biblia dice que hay que predicar el Evangelio y luego bautizarlos. Es un mandamiento de Jesús. Es un sinónimo público de que hemos sumergido nuestros pecados en Cristo Jesús y tenemos una nueva vida con Cristo.
no tiene absolutamente nada que ver con la salvación, no salva, pero es un acto que se hace por ordenanzas del Señor. Y públicamente, porque el mundo tiene que conocer de que ya yo he abrazado la ley de Cristo, la vivencia de Cristo, la ordenanza de Cristo, la gracia de Cristo. Eso es importante siempre, que nosotros podamos ponderizar, puntualizarlo. Son mis expresiones típicas, pero más que típica es reafirmativa en la vida de cada uno de nosotros. Bautizarse es un sinónimo de demostración pública de que ahora abrazo la fe de Jesús. Nos salva, crea en nosotros columnas firmes de saber quiénes somos, qué hemos hecho y a dónde vamos. Otra característica también fundamental es hablar de la Santa Cena, que quedó allí instaurada en la palabra de Dios, y hacedla siempre, como dijo Jesús. La Santa Cena representa dentro de nuestro lenguaje la esperanza y el agradecimiento en la memoria de Jesús, que vino a inmolarse, que vino en expiación por nosotros. Tomamos el pan, bebemos el vino en representación de su cuerpo y de su sangre, que fue literalmente destrozado por nosotros. Es una conmemoración que se hace siempre, recordando en conocimiento pleno del amor que Jesús nos tuvo al venir aquí a la tierra a morir y a salvarnos. Es un acto que se hace en solemnidad, en obediencia, en santidad, en pureza, porque se está honrando lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Él mismo lo dijo, la próxima vez que lo hagamos o cuando ya lo podamos hacer con el Señor allá en la tierra, será la culminación maravillosa de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Son dos características importantes que debemos siempre practicar. La Santa Cena perennemente y confesar el bautismo, hacerlo públicamente en el momento que hemos aceptado al Señor. Decirle al mundo que realmente somos diferentes y que ahora tenemos a Cristo en nuestros corazones, que creemos en Jesús. Y con esto me despido, recordándote que te suscribas a nuestros canales, que nos sigas allí perennemente. Sé que va a ser una bendición. Generamos contenido casi todos los días para que tú puedas crecer en la gracia y en la misericordia de Dios en nuestro norte. Dios te bendiga y Dios te guarde desde la República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda.